Imaginemos que estamos en un pueblo en el que viven unos 10.000 habitantes. En este pueblo pues hay distintos negocios, una frutería, una panadería, hay unos colegios, hay calles, hay un ayuntamiento. ¿Quiénes pagan los impuestos en este pueblo? Pues todo el que genere una renta. Los trabajadores que trabajan en otras empresas recibirán un salario, de ese salario hay una parte que irá a pagar impuestos. Los que tienen sus propios negocios tendrán unos impuestos por los beneficios que tienen sus negocios y por sus propias rentas. La hacienda de este pueblo pues sería aquel organismo que se encarga de recaudar todos estos impuestos y se encarga sobre todo de recaudar y gestionar ese dinero. Vela porque se cumpla la ley. ¿Qué se hace con los impuestos? Se destina a realizar las carreteras, se construyen colegios, es decir, los impuestos al final la contrapartida es ofrecer a los ciudadanos una serie de servicios públicos. En este pueblo se preguntan, ¿quién paga más? Mucha gente piensa que las personas con más dinero son los que más pagan. Bueno, en realidad en el pueblo lo que son los trabajadores, es decir, la clase media, los asalariados, ahí recae la mayoría de la recaudación de los impuestos. Mucha gente dice que habría que gravar a las rentas más altas, pero en este pueblo diríamos que hay un 0,5% de personas que tienen rentas muy altas. Con lo cual, el subir los impuestos a las personas de renta demasiado alta tampoco va a aportar exageradamente a la recaudación porque hay muy pocas personas. Hay cierta parte del pueblo que no quiere tributar, no quiere pagar los impuestos. Los que tienen las rentas más altas, al final, si le siguen subiendo los tipos impositivos, van a decir, pues me voy a otro pueblo, me voy a otra región donde no tenga que pagar tanto por el dinero que tengo. Por otra parte, hay gente que no quiere pagar impuestos porque no recibe las contraprestaciones esperadas de la administración pública, es decir, las carreteras del pueblo siguen rotas. En el centro de salud hay 2 personas en vez de haber 6. Nos hemos despertado en este pueblo con la noticia de que el concejal de urbanismo está imputado por un delito de corrupción, habiéndose quedado con caudales públicos. ¿De dónde salió ese dinero que él se llevó? Pues salió de nuestro bolsillo. Y resulta que en este pueblo tenemos una tasa de paro del 25%, que hace unos años llegó al 30%, y lo primero que hace el pleno del ayuntamiento es subirse el sueldo. Todo este tipo de políticas insensatas y con mucha falta de delicadeza hacia el pueblo también originan que la gente intente pagar menos impuestos. Esto también ha generado en el pueblo que de repente aparezcan vendedores ambulantes que no están dados de alta y que están vendiendo como si dijéramos a escondidas de Hacienda. Este problema se llama economía sumergida y esto no genera ingresos a la hacienda pública, con lo cual a la larga para el Estado y para el alcalde y para el ayuntamiento va a ser muchísimo peor. Y por esto existe Hacienda.
Si la agencia tributaria controla a todos los contribuyentes, la pregunta es obligatoria. ¿Quién controla a la agencia tributaria? ¿Y qué pasa si no desempeña sus funciones correctamente? Hacienda se lo va a poner más difícil a los youtubers y otros famosos que simulan vivir en el extranjero para pagar así menos impuestos. ¿Cuánto es? 4 euros. ¿Me puedes hacer una factura? Sí, sin problema. ¿Se está persiguiendo eficazmente el fraude fiscal en España? No. Realmente los objetivos de la inspección realmente lo que persiguen son los errores del contribuyente. Digamos, esa es la esencia. Pero dentro de esos objetivos también hay fraude puro y duro. Pero en general se persiguen los errores del contribuyente propiciados por una legislación caótica. Hay artículos que cuantos más los lees, más dudas te surgen. Y por una jurisdicción de lo contencioso que, digamos, no funciona todo lo bien que debería funcionar. Se dice que el fraude tributario es el 24% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de un fraude en bases imponibles de 250.000 millones de euros. Mientras la Hacienda Pública, ¿verdad?, pues se dedica a corregir los errores del contribuyente. Entonces, si perseguimos los errores del contribuyente para que haya fraude fiscal, luego dolo, es decir, voluntariedad de defraudar, nos encontramos en que no hay fraude fiscal. ¿Si son errores? Bueno, vamos a ver. En realidad, los errores del contribuyente se deberían de regularizar sin ningún tipo de sanción. ¿Qué es la deuda media? Bueno, la deuda media, esto es un poco difícil de explicar. Vamos a ver. Cuando a un inspector se le asigna a un contribuyente, que se ha incluido en plan de inspección, el programa informático le asigna una deuda media a ese contribuyente. Y el inspector, si no hace unas actas por el importe de esa deuda media o más, pues no cobra productividad. Pero vamos a ver, este concepto ha cambiado, porque bueno, esto hubo muchas denuncias, ¿verdad? Y entonces, en el año 2018 se cambian los objetivos de la inspección y esa deuda media, que antes la conocía el inspector, porque era lo primero que sabía, incluso los asesores fiscales también la conocían, porque había hojas de cálculo que funcionaban, que las conocían también los asesores. En el año 2018 eso cambia y ya la deuda media no la conoce ni el inspector y mucho menos el asesor, solamente la conoce el departamento de inspección, pero la deuda media existe. Pero entonces nosotros los contribuyentes medios ya nacemos ante la agencia tributaria con una deuda media asignada. Eso genera un poquito de indefensión. No, el contribuyente que es inspeccionado se le asigna una deuda media, con lo cual se presume que es culpable. Oiga, usted debe esto. Sí. Usted... No, le dicen al inspector, este señor tendría que deber esto. Nosotros al inspector se le dice, si usted quiere cobrar productividad, usted tiene que hacer esta deuda media a este contribuyente. Ahora, ¿cómo se la haga usted? Eso ya es cosa suya. Y si el inspector no llega a demostrar esa deuda media, ¿no cobra pluses de productividad? Pues los pluses de productividad pues se reducen mucho. El inspector que no hace deuda pues no cobra plus de productividad. Caramba, la clave va a estar en los pluses de productividad, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, estamos hablando de cantidades que oscilan mínimo entre 20.000 y 40.000 euros. O sea, al año. Son cantidades muy importantes y el problema que tiene el asignar esa deuda media es que el inspector pues no es imparcial, porque va a tender siempre a conseguir esa deuda media para ser bien valorado y mejor retribuido. Pero desde el punto de vista del contribuyente se presume, la agencia tributaria presume que ese contribuyente es un defraudador, se presume su culpabilidad, con lo cual a priori, antes de empezar a hablar, ya se presume su culpabilidad, ¿no? Entonces esos pluses, digamos que son un poquito diabólicos, ¿no?
Son totalmente diabólicos, claro. Desde el año 2008 al 2018 hay muchos expedientes por delito que si el juez de instrucción hubiera sabido que el inspector estaba muy motivado para hacer esos expedientes, probablemente se hubieran reconvertido en puras infracciones administrativas. Caramba. Sin embargo, más de la mitad de las actas de inspección que llegan a los tribunales son tumbadas, Sí. es decir, Sí. las gana el contribuyente. Sí, sí. Ya digamos que una vez que se firman las actas en disconformidad, digamos que hay dos fases. Una, la fase económico-administrativa, que a pesar de ser unos tribunales que están formados por inspectores de Hacienda, ahí ya caen muchas actas de disconformidad. Y luego ya en la jurisdicción contencioso-administrativa también caen bastantes actas de disconformidad. En cualquier caso, la mitad del trabajo de la inspección en lo relativo a actas de disconformidad no vale para nada, porque al final lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido es meter al contribuyente en toda una serie de pleitos con gastos de abogados, emplear nosotros nuestros propios recursos para nada. Pero es que la cosa es todavía más grave, es que las actas de conformidad no se cobran. O sea, el inspector hace una deuda, pero que luego la agencia tributaria tiene unas dificultades enormes para cobrarla. De hecho, actualmente la agencia tributaria tiene pendientes de cobro 50.000 millones de euros. Es decir, una cosa es liquidar y otra cosa es cobrar. Pero en esas actas de inspección que fracasan luego en el Tribunal Económico Administrativo o en la jurisdicción contencioso administrativo, ¿las cobra de todas maneras, el inspector sus pluses de productividad? Sí, o sea, da igual que después sea un fracaso su inspección. Sí, porque ese plus se cobra en el momento que firmas el acta. Luego ya lo que pase, eso ya... O sea, que puedes hacer un churro de inspección, que tú cobras tu productividad. Totalmente. Hombre, eso en la empresa privada no carburaría así. No, eso en la empresa privada no funciona así, pero aquí, digamos que... Claro, hay tanto dinero por medio, porque claro, para un inspector 30.000 euros al año es muchísimo dinero. Para un inspector y para un periodista, no te quiero ni contar. Ya, pero quiero decir, para todo el mundo, excepto para esa población que es súper rica, ¿verdad? Para la inmensa mayoría de la gente 30.000 euros es mucho dinero. Y si el inspector jefe te dice, oye, estas actas hazlas así, pues claro, muchas veces te lo pienses, ¿no? Es que si no las hago así me quita la productividad. Claro. Decía al principio que lo que persigue la agencia tributaria son los errores del contribuyente. ¿Lo del rey emérito es un error? Bueno, yo creo que el rey emérito ha cometido errores. No ha defraudado, sino se ha equivocado. Yo creo que ha defraudado, sí. Yo creo que ha defraudado. ¿A otro ciudadano lo habría perseguido de oficio la agencia tributaria? Bueno, la agencia tributaria es que realmente a los políticos no los inspecciona. Yo nunca he visto que hayan inspeccionado a un político. Desgraciadamente no los inspecciona, porque si hubieran inspeccionado a Rato o a Pujol, pues lógicamente le hubieran visto un poco las orejas al lobo y no estarían probablemente en los problemas que tienen actualmente, ¿eh? Pero digamos que hay determinados contribuyentes en la agencia tributaria, por ejemplo, los políticos, y de donde yo vengo, en el País Vasco, que como saben ustedes, pues hay 3 haciendas forales. Ahí las haciendas forales protegen totalmente a esas élites extractivas, ¿eh? Digamos que son contribuyentes que aportan muy poco a la sociedad, pero que extraen muchísima riqueza de ella. El objetivo está, por lo tanto, en el contribuyente medio, y los autónomos dicen ser los más afectados. Pagar impuestos es importante para contribuir, y los empresarios lo tenemos clarísimo. Hay que diferenciar varios tipos de impuestos que se pagan. Por un lado está el impuesto de sociedades, pero además para administrar una empresa tienes que pagar la cuota de autónomo, que establece unos mínimos anuales de unos 4.000 euros para empezar a hablar. A eso después, súmale cuando quieras sacar dinero a la sociedad o lo imputas a tu renta personal, tienes que volver a tributar por el impuesto del IRPF, que al final, si sumas todo el cúmulo de impuestos que se generan, pues es una carga alta.
dicho para que la gente lo entienda, 6 meses del año estás trabajando para la administración y los otros 6 meses arriesgando tu patrimonio, todo lo de tus trabajadores, etcétera, para llevarte pues la mitad de lo que se lleva el Estado. Yo creo que cualquier empresa que pague más del 30%, empresa o autónomo, ¿vale?, que pague más del 30% de sus ingresos, beneficios, no es sostenible con el desarrollo económico y con poder llevar un equilibrio entre inversión, ahorro y gasto en una empresa, ¿no? Por tanto, bueno, en la pandemia se ha visto, ¿no? Hemos visto cómo empresas no son capaces ni siquiera de subsistir 3 meses porque no tienen ese equilibrio financiero entre lo que es el ahorro, la inversión y el gasto, y eso lo hace la carga y la presión fiscal que tenemos. En España es un país de pequeñas y medianas empresas que al final, autónomos que están arrancando, lo que se genera por esa presión tributaria es que prácticamente estén abocados al autoempleo y no puedan desarrollar ni crecer, porque además en España el coste laboral es excesivo. Hablamos muchas veces del salario mínimo interprofesional, pero realmente la carga que asumen las empresas por el coste de los empleados es muchísimo mayor. Por un lado, pagas la seguridad social a cargo de la empresa y después también la seguridad social a cargo del trabajador. En datos, para que una persona se lleve unos 1.200 euros para su casa, estamos generando unos 1.900, 2.000 euros a lo mejor de salario para el trabajador bruto. Y lo que percibe son 1.200, o sea que súmale a todo lo que hemos hablado antes de presión tributaria y es complicado hoy en día ejercer la actividad y poder tener ese crecimiento, ¿no? A esto no ayudan noticias que alertan de los millones de euros que se pierden cada año por la incapacidad de la agencia tributaria para perseguir el fraude fiscal. Nosotros hace tiempo que venimos planteando la necesidad de dar un empuje a esa lucha contra el fraude fiscal. Entendemos que hay falta de voluntad política por parte de los gobiernos que sucesivamente han ido gobernando, ¿no? Y en este sentido entendemos necesario pues acometer un plan con una serie de medidas que echamos en falta, no solamente en cuanto a la necesidad de más medios, de más efectivos, que desde luego cualquier comparación con el resto de los países europeos, incluso de la OCDE, pues nos dejan en bastante mal lugar, ¿no? Pero además hay que tomar una serie de medidas también, no solo organizativas, sino también en relación con cuestiones importantes como es la evaluación de la economía sumergida, el control de la actividad de las administraciones tributarias, la coordinación entre las administraciones tributarias, la estatal y las autonómicas. ¿Y a qué crees que se debe esa falta de interés de los gobiernos por perseguir el fraude fiscal en España? Bueno, muchas veces es difícil, ¿no?, adivinar cuál es la intención o cuál es la causa. Lo cierto es que si hablamos del gran fraude, que es contra el que habría que dirigir un mayor esfuerzo, siempre se puede hablar de intereses, desde luego, de determinados grupos, de determinados sectores, para que el fraude, o mejor dicho, el control del fraude, se siga focalizando en ese pequeño, mediano fraude, ¿no? La administración tributaria viene haciendo la mayor parte de su esfuerzo en relación con las discrepancias de los perceptores de rendimientos de trabajo, de autónomos, de pequeñas empresas, cuando está claro que la mayor parte del fraude, las grandes bolsas de fraude, no están ahí, están en grandes empresas, en grandes corporaciones, y ahí es donde echamos en falta un mayor esfuerzo, dedicar mayores efectivos a ello, pero también focalizar o mover esa lupa, desplazar la lupa hacia esos sectores. Bueno, este gobierno viene anunciando desde su inicio que va a hacer esa labor de controlar en mayor medida a los grandes patrimonios, a las grandes empresas, pero de momento echamos en falta pues medidas que realmente vayan encaminadas a ese fin, ¿no? Debo entender por tus palabras que son los grandes defraudadores los que presionan a los gobiernos para que no se les investigue. Bueno, yo no diría tanto, pero que desde luego hay muchos intereses en juego está claro, y si hablamos sobre todo a nivel global,
que es donde bueno, hay que hacer un mayor esfuerzo a nivel de Unión Europea, de OCDE, para evitar esa fuga de ingresos que se va a través de lo que llamamos planificación fiscal agresiva de las grandes compañías transnacionales. Pues es evidente que la presión de estos grandes grupos a nivel mundial pues hace que se retrase la adopción de medidas, tanto, como digo, a nivel europeo como de la OCDE. España tiene la mitad de inspectores fiscales sobre el promedio de los países de nuestro entorno. Siendo tan pocos, luchar contra el fraude fiscal evidentemente es una gesta, pero quiero saber si están cualificados y funciona autónomamente como para que al menos esa mitad pueda operar libremente. Respecto de la autonomía, bueno, esto está relacionado también con el problema del que hablábamos de falta de voluntad política. La agencia tributaria, la administración tributaria, los efectivos, pues obviamente obedecen a las directrices de actuación que es la dirección de la agencia tributaria, en definitiva el gobierno el que establece estas directrices, ¿no? Sí que echamos en falta el que la agencia tributaria, bueno, despeje algunas dudas que los contribuyentes pues tienen respecto del funcionamiento de la agencia, ¿no? Y desde luego tiene que quedar claro que Hacienda somos todos, ¿no? Ese eslogan que sin embargo, a la vista de determinadas actuaciones de la agencia tributaria, y me estoy refiriendo concretamente a las actuaciones en relación con el rey emérito, ¿no? Llevamos 2 años y medio desde que aparecieron las primeras revelaciones en los medios respecto de posibles irregularidades fiscales sin que la agencia tributaria haya abierto una investigación todavía. Esto es algo que hace, bueno, pensar a muchos contribuyentes que hay una doble vara de medir, ¿no? Y esto es algo que para la pedagogía fiscal que es muy necesaria en este país, pues no le hace un gran favor, ¿no? No ha ayudado tampoco a la pedagogía fiscal la pandemia y sus estragos sobre la economía. En Canarias, unas 4.000 empresas echaron el cierre en 2020. You don't wanna talk, but there's so much to say. I won't trust your eyes again, 'cause I know they tell me lies. Hello, my friend, how's your life today? ¿Está la agencia tributaria bien dotada como para luchar contra el fraude fiscal en España y en Canarias en concreto? A ver, la agencia tributaria pasó en el año 2000, antes de la crisis, 2011, 2012, de tener 28.000 trabajadores a ir reduciendo la plantilla y llegar a quedarse con 25.000. Entonces, estamos en un proceso ahora de volver a intentar incrementar esa plantilla y, pues, por lo menos recuperar esos 28.000 que teníamos antes de la crisis. Entonces, aquí, pues, parece ser que en España, pues, tenemos un 20% menos de trabajadores, somos 25.000, ahora mismo somos 25.700 o por ahí, ¿no? Ya vamos subiendo. ¿Y en Canarias cómo estamos de inspectores? ¿Suficientes? Pues en Canarias tenemos una plantilla ahora mismo de todo. O sea, al final tenemos inspectores, DTH, o sea, el trabajo se reparte y luego otra serie de gente que hace pues tareas horizontales. Somos aproximadamente 1.000 ahora mismo. ¿Ustedes reciben, los delegados y las delegadas especiales de Hacienda, reciben instrucciones concretas del gobierno o del Ministerio de Hacienda o de la autoridad competente, vamos a dejarlo ahí, sobre qué inspeccionar cada año? ¿Qué sectores, qué bolsas, qué tipo de presunto defraudador inspeccionar? Realmente lo que se hace todos los años es, se aprueba las directrices del Plan de Control Tributario y Aduanero, que se aprueban, que se publican, las ves en el boletín, creo que fue este año en enero, donde pues establece un poco lo que vamos a hacer ese año, ¿no? Aparte del plan estratégico que tenemos en la agencia que se hizo 2020-2023, donde cuenta un poco lo que vamos a hacer durante estos años. Luego, los planes que se hacen, luego hay un plan parcial, que ese ya no se publica, ¿no? Para el área de inspección, por ejemplo, o para el área de gestión. Luego hay veces también que nos vienen muchas elecciones centralizadas ya de Madrid. Es decir, la propia, pues, el Departamento de Inspección o la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la famosa ONIF, pues también hace selecciones generales que luego reparte entre el resto de delegaciones y a cada uno pues lo que nos toque, ¿no? Nos mandan ahí listados de contribuyentes. ¿Cómo somos los contribuyentes canarios? ¿Somos especialmente defraudadores? ¿El promedio de fraude que se detecta en Canarias está dentro de un orden o somos un poquito revoltosos? Yo no creo que haya más fraude.
Yo no creo que haya más fraude. Lo que pasa es que realmente aquí la imposición es un poco distinta, porque sabes que tenemos el régimen económico y fiscal, ¿no? Pero no quiere decir que en Canarias seamos más defraudadores. Yo no creo, ¿eh? Figuras como la Reserva para Inversiones de Canarias, que está siempre en el ojo del huracán, en el centro de la polémica, les está generando a ustedes mucho trabajo, y a los empresarios que dotan RIC y no la materializan, o no la materializan como los 16 folios de la ley dice, les genera muchos trastornos a ustedes y a ellos. La norma a veces es compleja y realmente hay cosas que están muy claras, y todas las normas tributarias son muy complejas, y las normas que regulan los beneficios fiscales de Canarias efectivamente son normas complejas, y al final pues interpretar si esto, al final nosotros siempre estamos, ¿esto es válido para la RIC o esto no es válido? ¿Vale? No, pues vale invertir. El otro día me decía a mí una amiga que no tiene nada que ver con su actividad, pero que le habían dotado a RIC y le había dicho pues su asesor que se comprara un coche. Pues yo le dije, como tú te compres un coche, con la RIC yo mañana, como te llamen aquí, te lo estamos quitando. Lo más lejos que había llegado a ver era comprarse un piso. Pisos también, hay casas y tal, ¿no? Pero el despacho, ¿no? Pero ella me lo decía y dice, fíjate lo que me ha dicho, ¿no? Ya cambió de asesor, por supuesto, pero ya pensaba cambiar, pero cuando me contaba a mí estas cosas, dice, Carmen, ¿y qué hago? Digo yo, vamos a ver, no te compres un coche. Te voy a poner pero que es verdad que a veces es complicado, ¿no? Te voy a poner un vídeo de un compañero. Al inspector se le dice, si usted quiere cobrar productividad, usted tiene que hacer esta deuda media a este contribuyente. Ahora, ¿cómo se la haga usted? Eso ya es cosa suya. Y si el inspector no llega a demostrar esa deuda media, ¿no cobra pluses de productividad? Pues los pluses de productividad pues se reducen mucho. El inspector que no hace deuda pues no cobra plus de productividad. Estamos hablando de cantidades que oscilan mínimo entre 20.000 y 40.000 euros. O sea, al año. Son cantidades muy importantes. Bueno, la agencia tributaria es que realmente a los políticos no los inspecciona. Yo nunca he visto que hayan inspeccionado a un político. Podemos decir que la instrucción penal la lleva el inspector fiscal directamente. Sí, realmente el inspector ha asumido las funciones del juez de instrucción por ley, lo dice la ley. Todos los expedientes por delito tienen ya podrían ser anulados por la jurisdicción penal si la jurisdicción penal supiera, ¿verdad?, que los inspectores no somos imparciales y que, lógicamente, no se han respetado las garantías de los contribuyentes durante el procedimiento inspector. Bueno. ¿Cuántas cosas cuenta? ¿Perdona? ¿Que cuántas cosas dice? A ver por dónde empezar. Bueno, se llama Carlos David Delgado, inspector de la agencia tributaria. ¿Es verdad que no se investiga a los políticos? Pues no es verdad. El señor inspector de Hacienda dice, de la agencia tributaria, y dice, en España no se investiga a los políticos. Pues en España se investiga a los políticos porque son ciudadanos y contribuyentes como cualquier otro. Yo no te puedo dar datos ni nombres, porque no, pero lo sé y me consta que incluso en Canarias pues se han hecho actuaciones a políticos, por supuesto. Si ustedes, por ejemplo, conocen que porque por los medios de comunicación que un político o una política se está dedicando a actividades sospechosas, ¿pueden actuar de oficio? Hombre, nosotros por los medios de comunicación tampoco es que vayamos, te voy a decir, todo hay que contrastarlo, ¿no? Y no es porque salga una noticia y que alguien, porque nunca sabemos. Es verdad que, por ejemplo, por denuncias tributarias que nos presentan, sí, las denuncias tributarias tenemos la obligación de analizarlas todas y al final hacer un informe y decidir, si hace una investigación previa y decidir al final pues si eso no cae en nada, porque hay alguien que puede estar muy enfadado con su vecino y lo denuncia y no hay nada, o si ves que hay indicios de que efectivamente puede haber algún tipo de fraude fiscal, por supuesto se propone la carga en plan. La deuda media de la que habla en esta entrevista parece como una imposición que se le hace al inspector y a la que tiene que alcanzar, ¿no? Tiene que llegar a demostrar que es la deuda media del contribuyente. A ver, eso no es así del todo. Yo él cuenta una cosa, yo te cuento lo que yo sé, lo que nosotros vivimos. Bueno, partiendo de la productividad, que la productividad no solo la cobran los inspectores, aquí la productividad la cobra toda la agencia tributaria. Pero va en una escala. Va en una escala, ¿vale? Pero lo cobran los inspectores, la gente que está en gestión, la gente que está en censos, los que están en informática pues haciendo pues cosas para que todo funcione. O sea que al final la productividad es algo que se cobra en todas las áreas, cada uno por el trabajo que hace. Realmente
esa forma de valorar el trabajo del inspector, yo creo que ha cambiado hace mucho tiempo, además. O sea, aquí no se le dice a un señor que si tú no sacas tanta deuda media no cobras productividad. Aquí se paga por hacer bien el trabajo y tú puedes hacer actas de, como digo yo, con cuota cero, puedes hacer, y eso también te lo valoran igual. O sea, no quiere decir que porque tú saques una deuda de 40.000, de 50.000 o de 100.000 te van a pagar más productividad. Lo que sí que te pagan productividad, ¿no?, es por el trabajo realizado y por el trabajo que realizas, te quiero decir, por la calidad y la cantidad de trabajo que haces. Si inspeccionas a un contribuyente y resulta que descubres que el contribuyente ha cumplido es que se hacen muchas actas de ello, vamos. El plus lo cobras igual. El plus lo cobras igual. No es por, digamos, jeringar al contribuyente cuando más se cobra. Además, eso sería totalmente, bueno, para mí sería que tú le dijeras a alguien, porque es súper fácil, y dice, bueno, y ya lo ganaré en los tribunales, ¿no? A mí claro, eso porque esa es la siguiente pregunta que te hago. Más del 50% de los asuntos que llegan a los tribunales, de las actas que llegan a los tribunales, que los contribuyentes llevan a los tribunales, las gana el contribuyente. A ver, realmente, si tú ves la conflictividad relativa o absoluta que tiene la agencia tributaria, yo creo que todo hay que ponerlo dentro de un orden. Si tú tienes en cuenta los actos que ha dictado la agencia tributaria en un año, en el año yo tenía los datos de 2018, que eran 18 millones de actos, en el 2019 fueron 19 millones y pico de actos, y en 2020 fueron menos, pero fueron 18 o 44 millones de actos, o algo así, 44.000 millones de actos. Entonces, al final, por ejemplo, en el año 2000, de todos esos actos, a tribunales, ¿vale?, a TEAR y luego en su caso ya contencioso, en 2018 habían pasado 300 y pico mil actos, habían recurrido, no el resto. Yo ayer estuve mirando datos de 2019 y 20, pues al Tribunal Económico Administrativo en 2019 habían ido 100 de esos 19 millones de actos, bueno, tengo aquí los datos, 160 y pico mil o algo así, nada más. ¿Vale? Y en 2020, pues unos poquitos menos. ¿Y a los tribunales de justicia? Y luego, pues de lo que... Entonces yo, claro, yo miro, ¿cuántas estimaciones se hacen en los tribunales económico-administrativos parciales o totales? Pues de ese volumen total de actos, creo que un 27% tenían una estimación total o parcial por los TEAR. Y luego, pues de esos hay una parte que pueden ir al contencioso si quieren. Pero de esa parte, o sea, de esos que no hemos ganado, encima hay una parte muy pequeñita, o sea, un 15% que se recurre en vía contencioso administrativa. Pero ya te digo, al final, de los 18 millones, por ejemplo, de actos que se recurrieron en 2018, al final hay un 0,003 que se estiman por los tribunales. Al final, es que claro, tú recurres de 18 millones de actos, si tú recurres 100 y pico mil o 300 y pico mil, es que es... No, entonces si tú lo comparas, claro, si tú lo comparas con lo que recurres al final, y entonces al final llegas a un 50%, que no es así, es un 0,3 me parece. Pero claro, si tú lo sumas y lo ves con el total de actos, creo que tampoco, por supuesto que se estiman cosas. Digo los que se recurren. Claro. Los que se recurren. Evidentemente hay gente que ni siquiera tiene capacidad económica para recurrir, con lo cual se traga el acta aunque no esté conforme. Quiero decir, de los que se recurren, la mitad... Pero bueno, yo creo que la justicia contenciosa puede costar dinero, pero en vía económico-administrativa o en vía incluso recursos de reposición. Nosotros en reposición revisamos los actos, porque además lo revisa alguien que no es el mismo que dicta el acto, y nosotros también tenemos muchas estimaciones parciales o totales de actos que se han dictado por un actuario aquí. O sea, que esa es la primera vía. Esto que dice Carlos David Delgado de que el inspector de la agencia tributaria es al final el que instruye cuando las causas llegan a fraude fiscal, es decir, a delito, es decir, a un juzgado de instrucción, ¿el que instruye es verdaderamente el inspector fiscal? A ver, hay dos cosas. Primero, bueno, tú sabes que cuando se cambió la norma y se incluyeron lo que eran las liquidaciones vinculadas a delito. Hasta ahora, un contribuyente o un inspector, cuando estaba haciendo una inspección y detectaba que podía haber indicios de delito, pues hacía lo que dice la norma, ¿no? O sea, al final hay un elemento subjetivo que hay que apreciar para apreciar que hay delito, el dolo, que es el dolo, ¿no? Y que tiene que haber pues conocimiento, o sea, y voluntad. La voluntariedad del contribuyente de defraudar. Claro, y un conocimiento de que eso puede ser realmente eso a veces es complicado de ver. Eso lo decide. Pero eso no lo decide solamente el actuario. O sea, el actuario mira el expediente, bueno, cuando se lo estudia, cuando ve dices actuario, dices inspector. El inspector o si es un técnico, pues habla con su jefe del inspector y al final, bueno, pues aquí tenemos una unidad regional de delito, ¿no? Y entonces, bueno, pues se mira el expediente por la unidad regional de delito, pero es que además tenemos una unidad de coordinación de delito central
Entonces, esto se estudia, o sea, no el inspector... O sea, no lo decide el inspector. No, el actuario no decide... A ver, yo no sé si cómo trabajar en otros sitios, pero aquí se hace así. Instruye el juez. Y instruye el juez, pero él nos va diciendo, pues como cuando hay delitos que instruyen la policía nos pide a nosotros datos, ¿no? Que tiene al de la policía judicial o el de la Guardia Civil Judicial, y ellos ayudan al juez con esa instrucción, nosotros le damos la información que nos pide el juez para esas cosas, y en nuestro caso es igual, nosotros podemos hacer un peritaje o podemos hacer un auxilio judicial, pero al final el que instruye es el juez. Pero un inspector aquí en Canarias puede decidir, bueno, ahora que estoy viendo el puerto, investigar al empresario más poderoso del puerto porque él considera que conoce su actividad y que hay que investigarlo. Pues en principio no. Lo hizo un inspector de aquí, pues, que fue presidente de la autoridad portuaria, anunció públicamente que iría por Germán Suárez, que se llama el empresario, y efectivamente después lo inspeccionó el señor Sánchez Simón. Pues mira, a ver, esos temas del puerto, es verdad que a veces, yo creo que en esos temas hay que ser muy escrupulosos, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de estas inspecciones, a lo mejor con gente del puerto, yo siempre he dicho, al final te puede caer, porque es verdad que al final tú tienes el número de inspectores que tienes, esas empresas a lo mejor del puerto se van a controlar. Yo creo que lo que hay que ser es a lo mejor un poco, él a lo mejor en su momento no diría nada, ¿no? Porque no es que se lo autocargara él, aquí nadie se autocarga un expediente. O sea, tú puedes hacer una propuesta y decir, normalmente cuando se hacen autogenerados, que llamamos nosotros expedientes autogenerados, es porque son expedientes que tienen relación pues con un... Imagínate, tú estás inspeccionando una sociedad o no, y al final pues tienes la persona física o otra sociedad que tiene el 50 o el 70% de esa sociedad y tal, y al final tú le dices, haces una propuesta con un informe motivado al inspector regional diciéndole, mira, cárgame también esta en plan porque no puedo ver esta sociedad bien, si no puedo tampoco regularizar la situación de la otra sociedad y a lo mejor de la persona física que está detrás. Los autogenerados hacen así, no porque un inspector decida yo me cargo este expediente y encima lo inspecciono. Es posible que a lo mejor le cayera y a lo mejor pues tendría que a lo mejor dicho, mira, yo como estuve trabajando en el puerto, pues me abstengo y que lo haga otro. Es que lo recusaron y no prosperó la recusación. Pues yo esa parte no me enteré, pero realmente yo sí en esas cosas quiero que se sea muy escrupuloso. Yo siempre se lo digo, a mi inspector regional millones de veces digo, a veces podemos hacer las cosas muy bien, pero luego en cosas de estas efectivamente metemos la pata y entonces no tiene ningún sentido. Tú puedes haber trabajado en el puerto o no, o puedes saber muchas cosas o no, pero si una empresa se la va a inspeccionar, pues mejor siempre, que esto como en un juicio igual, ¿no? Alguien que no haya tenido relación de ningún tipo, ¿no? Ni para bien ni para mal. Porque siempre están las filias, por la apariencia de neutralidad. Y porque efectivamente, porque hay que dar una apariencia y tiene que ser así, una apariencia, a ver... No, se tiene que ser neutral y además aparentarlo. Efectivamente. Entonces yo creo que eso es muy importante. A lo mejor ahí pues no se estuvo demasiado fino, yo me enteré demasiado tarde y yo creo que... ¿Te llegaste a enterar? Hombre, me llegué a enterar que, esa empresa hubo una empresa que se inspeccionó que fue a delito, además. Yo he dicho que todos los delitos van por... Es que después se archivó y todo. Pero como te he dicho, yo de todos los delitos me entero, ¿no? Y entonces, pues fui leyendo y entonces dije yo, bueno, pues a lo mejor no tenía que haber sido así. Pero si hablamos de Hacienda, tenemos que hablar de impuestos. Ellos han sido los últimos en abrir el debate. Primero voy a empezar diciendo que lo de los impuestos a mí me parece una gilipollez. Es normal que a la gente que gane mucha pasta o a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero y más quizá que les deberían quitar. Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra. Pagar el 50% o 50 y pico por ciento es que es muy bestia. Y mucha gente dice, bueno, si tú cobras 1 millón, te quedas con 500.000 para ti. Anda que no puedes vivir bien así. Vale, sí, es verdad. Eso lo dijo Ibai. Yo pienso lo mismo, yo vivo muy bien con lo que tengo. Como ahora se está diciendo muchísimo, nos pegan unos palazos de Hacienda increíbles. Quiero decir, realmente cuando ahora en junio me toca pagar el anual de 2019, me van a dejar, no a cero, pero me van a dejar con un poco de dinero. En Andorra se paga impuestos. ¿El qué pasa? Que no te sablean como aquí en España. Hacienda a mí me ha tenido en el punto de mira desde el día 1. Y siempre han estado intentando putearme, tío. Y lo he hecho todo bien, he hecho todo legal. Y aún así, por ser el único tonto que se ha quedado en España, me putean a mí, ¿sabéis? Yo creo que el objeto del debate está bastante claro. Si el ciudadano, en este caso los youtubers, deben tributar en España como un ejemplo de conducta del buen ciudadano español,
O si por el contrario se quieren viajar, ir a Andorra o a cualquier otro país, pues a tributar a un tipo impositivo mucho más inferior. Mi opinión es que son libres de tributar donde quieran, en este sentido, pero hombre, si se van a Andorra con todo lo que les ha dado su país para ellos poder ejercer su profesión de youtuber, pues creo que hay otras especificidades fiscales, entre ellas una comunidad en la que nos encontramos nosotros, que podrían tributar muchísimo más bajo, disfrutar de nuestras playas, disfrutar de nuestra gente y, ¿por qué no?, en vez de irse a Andorra, que es otro país, pues tributar en tu propio país con el tipo reducido canario. Yo creo que ese podría ser el debate. ¿Qué ocurre si esos youtubers se van a Andorra, pero luego ocurre algo y vienen a la sanidad española? Yo creo que aquí entramos en la contradicción, ¿no? Porque es decir, por una parte me quiero beneficiar de mi país, de lo bueno que tiene España, que son muchas cosas, entre ellas pues su sistema de bienestar, y claro, o sea, para poder sostener la mejor sanidad del mundo hace falta impuestos, hay que pagar. Pero si resulta que las fortunas, entre comillas, se van a Andorra, el sistema de bienestar se cae. Mi país me presiona para que tribute y yo me veo obligado a tomar la decisión de buscar otro sitio en el que poder tributar menos. Ahí la decisión sería, pues, en mi caso yo preferiría, en vez de irme a tributar a Andorra, irme a tributar a Canarias y disfrutar de todo el territorio canario y de sus playas, por supuesto. Yo creo que tenemos una idiosincrasia en la educación y empieza por la picaresca española, que también se puede llamar la picaresca italiana, que es muy gracioso llevarte un bolígrafo, es muy gracioso llevarte un libro que no te pertenece, y eso desde pequeño, en vez de decir, oye, está muy mal que hagas eso, nos reímos, lo damos por sentado. Yo creo que la corrupción en nuestro país pues, ha sido algo normal en los últimos años, y creo que lo que tenemos que hacer pues, es incentivar una educación de pagar, porque si se paga, vamos a tener una educación de calidad, vamos a mejorar como país. Yo creo que el modelo que hay que inculcar a nuestros jóvenes no es el de vete a Andorra a tributar, sino todo lo contrario, ¿no? Pero es importante que sean los responsables públicos, los que al final están manejando el dinero público, los que realmente tienen que dar ejemplo. Si al final el político es el que roba, pues la verdad que como sociedad estamos totalmente condenados al fracaso. Si bajásemos los impuestos, quizá todos los ciudadanos, en este caso todos los youtubers, pues quizás estarían dispuestos a evitar lo que llamamos como economía sumergida y participar más en los tributos. Es decir, reducir impuestos equivaldría a reducir el fraude fiscal y, por lo tanto, se mejoraría la recaudación y la gente no tendría esa imagen de la hacienda como un enemigo. Bueno, ¿qué opinan? ¿Tributar en España o tributar en Andorra? Mi nivel de renta no me permite en absoluto ser atraído por ese incentivo perverso de irme a tributar a Andorra. Pero en cualquier caso, aunque tuviese la renta necesaria para ser coaptado por ese incentivo perverso, tributaría en España, sin duda. ¿Tú has recomendado alguna vez a algún cliente tuyo tributar fuera de España, tributar en Andorra, por ejemplo? Yo lo que recomiendo es que cada uno tribute donde le toca. Si vives en España, pues hay que tributar en España. Es de sentido común. Es verdad que también tenemos algunos elementos perversos que hacen que algunas personas puedan ver que no les es rentable tributar en España, cuando a lo mejor la mitad de lo que ganan pues se lo tienen que dar a la administración y puedan tener la sensación de que no todo les retorna. Hablas de sensación de que te estamos pagando impuestos y que no vemos los resultados. ¿Existe esa sensación demasiado generalizada, hablando? Yo me temo que sí existe. Sabemos que el Estado no es todo lo eficiente que nos gustaría. ¿Que vemos retornos? Sí, lo estamos viendo ahora. El tema de los ERTE, que ha sido fundamental para salvar esta pandemia y salvar empleos y a muchas empresas, sin impuestos no sería posible. Pero también sabemos que se malgasta en algunas ocasiones, que tenemos una superestructura administrativa quizás excesiva. José Luis, ¿tú crees que esa sensación está justificada? No. Los informes que lleva a cabo con cierta frecuencia el SIS, el informe que acaba de publicar el INJUVE, demuestran que tanto la población general como la población joven están dispuestas a pagar más impuestos, siempre y cuando eso signifique unos mejores servicios públicos. Para que haya mejores servicios públicos es necesario un Estado mejor, y para ello necesitamos más ingresos fiscales. O sea, subir los impuestos. Yo creo que hacen falta una mejor gestión, es decir, no podemos negar que el Estado nuestro no está muy bien diseñado. Yo no tengo duda de que siendo más eficientes a lo mejor no hay que subir tanto los impuestos. Y no digo que no haya a lo mejor que subir en algún caso algún impuesto y a lo mejor en otros hay que bajarlo. Tenemos que mirarnos también en nuestro entorno. ¿Qué hacen?
en qué nivel de presión fiscal estamos, en qué nivel de esfuerzo fiscal estamos. Estamos Muy por debajo, 6-7 puntos del PIB por debajo de la media europea. No, precisamente en 2020 estamos en un 37, me parece, 0,2 de presión fiscal. Pero es que la presión fiscal es un indicador, pero también hay otro que es el esfuerzo fiscal. Y claro, no es lo mismo el esfuerzo fiscal que tiene un finlandés, que a lo mejor tiene una renta media de 50.000 euros, que el esfuerzo fiscal que tiene que hacer un ciudadano que vive en España y que tiene una renta media de 20 y pico mil euros. Tanto en presión fiscal como en esfuerzo fiscal estamos a la cola de los países de la Unión Europea. Es decir, que tanto por los dos indicadores que habría espacio para aumentar la presión fiscal. Luego, el punto que has tratado del retorno. Obviamente recibimos en valor de mercado muchísimo más de lo que contribuimos. Tenemos muchos problemas que sí que atacar. Una calidad legislativa. La calidad legislativa es un eufemismo fantástico para decir que las leyes son un paquete. Las leyes, efectivamente, no Son diría malas. que son un paquete, pero están mal hechas, se improvisan, se parchean. Las grandes fortunas tienen la capacidad y los medios para saber aprovecharse de esas ineficiencias. Pero precisamente por eso el Estado no es ineficiente per se. El Estado es ineficiente si no se le dota de los suficientes recursos. Obviamente hay una parte de ineficiencia asociada a mal proceder, sin duda alguna, pero no diferencialmente o con diferencia respecto al sector privado, no. El problema está en que el Estado está descapitalizado también en ese sentido. Y precisamente la forma de resolver esa deficiencia no es con menos Estado, al contrario, es con más Estado. Pero José Luis, como más Estado no es la solución para una mejor calidad legislativa, ni para una menor inseguridad tributaria. La solución no está en más Estado o en menos Estado, está en hacer las cosas mejor. Y siendo un profesional de asesoramiento fiscal, me veo con tremendas dificultades para interpretar muchísimas normas. El ciudadano a pie, pues imagínense las dificultades. Entonces, ¿ustedes creen que estamos en el momento propicio, en este contexto de pandemia, de endeudamiento público, de un poco coordinación de todas las grandes potencias del mundo, incluida la Unión Europea? ¿Es un buen momento para subir los impuestos, para decirle a la gente que hay que arrimar el hombro y pagar más? Vamos a ver, no es un buen momento, porque estamos en un momento de recesión económica. El momento no es el adecuado. Es decir, ahora mismo las políticas deben estar dirigidas a salir de la crisis. Entonces, solicitar en este preciso momento un mayor esfuerzo fiscal a la población no correspondería. Y es el momento de gasto público. Ese es el momento del gasto público. Pero en un análisis más de medio plazo, sí. Muchas veces te tropiezas con personas que están en contra de los impuestos, empresarios, por ejemplo, pero al final incluso las empresas reciben dinero público. Y un ejemplo es la actual pandemia, que ha parado totalmente la economía y estas empresas necesitan dinero público para subsistir. Pues claro, eso es, digamos, polémico, porque en el fondo es una filosofía del gorrón. Yo no quiero pagar impuestos, pero quiero beneficiarme del dinero de todos y todas cuando yo lo necesito. Pues al final los servicios públicos creo que no están muy valorados por la mayoría de las personas, pero en el día a día cotidiano los utilizamos diariamente. Desde los servicios públicos de transporte, los servicios públicos de sanidad, los servicios públicos de educación,
los servicios sociales, todo tipo de prestaciones, de viudedad, de jubilación, las no contributivas. Al final, en el día a día, recibimos un montón de servicios a través de todos los impuestos que pagamos las personas en España. Sí, sí. Accidente, Trancanera 1. Dirección. Pagar impuestos beneficia a las personas con menos recursos porque ellos también tienen acceso a todos los servicios que recibimos todos y todas las personas. E incluso con algunos tipos de prestaciones y pensiones, etc. Países como Haití, que en el fondo son países fallidos, no cuentan con ningún tipo de estos servicios. Al final, imaginemos que durante 10 años ninguna de las personas en España paga impuestos. Y esas cosas cotidianas que utilizamos todos los días dejan de ser gratuitas en el sentido de que las tenemos que pagar con el dinero cada vez que las utilicemos. La realidad sería que muchas personas no podrían ir a sanidad, no podrían tener una educación gratuita, no podrían tener prestaciones de jubilación, de invalidez y un largo etcétera. El ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, ha salido de su domicilio de Madrid escoltado por agentes de aduanas. La Fiscalía de Madrid ha denunciado a Rato por delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Es el mercado, amigo. Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía de Felipe VI, según los llamados papeles de Panamá, fue directora y presidenta de una empresa establecida en Panamá desde el año 74. Fue uno de los primeros nombres asociados a la lista Falciani. Los Botín terminaron pagando unos 210 millones a Hacienda para regularizar rápido y sin daños los cerca de 2.000 millones que llegaron a tener en bancos suizos. Lionel Messi y su padre fueron condenados hoy por una corte de Barcelona a 21 meses de cárcel luego de hallarlos culpables de fraude tributario por más de $4,5 millones. Juan Carlos I ha pagado al fisco casi 680.000 euros que le debía, incluyendo intereses y recargos. El rey afirma que está a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos. La diferencia entre fraude fiscal y elusión fiscal está en la capacidad del defraudador o del evasor para evadir los impuestos según su capacidad económica. Hombre, por supuesto, una persona de a pie de calle es muy difícil porque tiene las cosas muy limitadas. O sea, un simple trabajador que tiene un salario es imposible. Bueno, tiene muy complicado defraudar o eludir sus impuestos. Sin embargo, una persona que tenga o las grandes compañías, las grandes corporaciones, evidentemente, pues muchísimo más fácil. No lo mismo fraude fiscal que elusión fiscal, ¿de acuerdo? Son cosas, y elusión fiscal son cosas. Elusión es eludir. Efectivamente, y evasión es evadir tus impuestos. Y el fraude es delito. Efectivamente. Bueno, pero para que sea delito te tienen que pillar y además demostrar que hay dolo. Sí, y superar una cuantía de 120.000 euros, 120 por ejercicio e impuestos, y la parte complicada, que es demostrar que hay dolo, que no ha habido simplemente un mero error. Existe la impresión generalizada de que las grandes fortunas, los futbolistas, los artistas o las grandes empresas eluden por norma. ¿Es esto así? Y si es así, ¿es porque creen que es injusto que paguen tantos impuestos? Bueno, de forma permanente no. O sea, hay artistas o deportistas como Rafael Nadal que cumplen con sus impuestos, sus obligaciones tributarias y pagan. Ahora, las grandes compañías, pues hay que ver si esas prácticas que están haciendo es legal o es ilegal, o sea, si el sistema lo permite. Las grandes fortunas pues meten su dinero pues e inviertan a través de SICAF o de SOCIMI, oye, porque eso es porque el sistema se lo permite y no es ilegal, no han cometido ninguna ilegalidad. Pero sí es cierto que después hay otras compañías que tienen políticas fiscales agresivas. Puede ser, o intuyo, que lo que intentan estas compañías o lo que sienten es que luego los impuestos que pagan no retornan a la sociedad. ¿A su sociedad o a la sociedad? A la sociedad en general, o lo que estos
las grandes fortunas, artistas pagan, pues no les está llegando. Pero entonces, insisto, creo que lo que no están de acuerdo no es con los ingresos públicos, o sea, sus impuestos. Lo que no están de acuerdo es con los gastos públicos. ¿Hacia dónde se destina luego ese dinero? ¿Se toma la justicia por su mano? Claro, parece ser, se toma la justicia por su mano, por así decirlo. O sea, pues elude impuestos, crea estructuras societarias, hacen ingeniería fiscal. Háblame de la ingeniería fiscal. ¿La ingeniería fiscal está muy extendida o los instrumentos que pone la agencia tributaria para perseguirla están funcionando? Antes existía más. Ahora, actualmente la verdad que la administración tributaria pues, tiene muchos mecanismos para detectar. ¿Cuál es el problema de la ingeniería o que tiene la agencia tributaria? Los paraísos fiscales. ¿A que no hay colaboración internacional para detectarlos? No hay colaboración internacional. O sea, digamos que la ingeniería fiscal es montar un entramado de empresas generalmente fuera de España para ir moviendo el dinero y eludir los impuestos españoles. Pero tienes que contar con un paraíso fiscal. Tienes que contar, y sobre todo se suele contar con muchos paraísos fiscales y con testaferros. La figura del testaferro es fundamental en el tema de la ingeniería fiscal. Imaginemos un caso muy concreto. Tú mismo podrías constituir una sociedad que está en las Bahamas, que es un paraíso fiscal. Esa sociedad es 100% dueña de otra sociedad que está en otro paraíso fiscal, como puede ser la isla de Man. Y la isla de Man es 100% dueña de otra sociedad que está en otro paraíso fiscal. Y esa es dueña 100% de una sociedad canaria que está en Gran Canaria, que tiene un complejo inmobiliario. Y esa sociedad pues tiene una serie de ingresos, de arrendamiento, incluso de ventas, etc. Llegar a ti, que al final eres tú dueño, lo que se llama titular real de todo ese entramado, es bastante complicado. Y mete tú el caso del famoso señor Correa, que eran 72 sociedades opacas. Al final la administración tributaria llegó al pero si te he contado un caso de 4 y es muy difícil llegar a ti y meterte con 72, pues al final llegaron. Estas personas necesitan un asesoramiento muy potente. Grandes despachos de abogados o de asesores fiscales que les ayuden a hacer toda esa elusión. Estos despachos y estos asesores nunca pagan las consecuencias de ayudar a estas personas a eludir impuestos. Lamentable, antiguamente no, ahora sí. De hecho, la nueva directiva, la DAC 6 famosa, nos obliga a los asesores fiscales, saltándonos el secreto profesional, a denunciar las políticas fiscales agresivas de nuestros clientes. Oye, eso sí que es novedoso. Y es un poco arriesgado, ¿no? Un poco arriesgado porque ¿dónde está el secreto profesional? La confianza que tiene. Puede estar vulnerando algunos derechos, por ejemplo, el de la defensa. Por ejemplo. Fernanda, háblanos de la presión fiscal en el mundo. La presión fiscal en el mundo. Aquí tenemos un mapa del mundo. Podremos ver que en los diferentes países hay diferentes cifras. Por ejemplo, presión fiscal en Europa, la media en la Unión Europea está en el 41,1%, datos de 2019 bastante actualizados, para cómo va la cosa. Francia, 47,4%, todo esto en relación al PIB. Dinamarca, 46,9%. Tenemos a Bélgica con 45,9%. España es uno de los países con menos presión fiscal en el entorno europeo, 35,4%. La baja presión fiscal de España se debe no tanto a que los impuestos sean inferiores, sino a que hay cantidad de bonificaciones y deducciones. Aquí hablamos ahora del IRPF, porque en España los españoles a veces son muy quejosos y decimos ¿cuántos impuestos pagamos? Son IRPFs máximos, son tipos máximos. Pues vemos que en Francia el máximo está en 51,5 y tampoco se despeinan tanto. Lo que, por ejemplo, en Italia es curioso que teniendo un IRPF mayor que el nuestro, luego la presión fiscal es menor. Vemos que el PIB con un IRPF máximo de 47,2, en Italia han conseguido un 11,8 del Producto Interior Bruto. En España es un 7,5, en Francia un 8,7. O sea, en España estamos con IRPFs bastante altos y, sin embargo, con nuestros productos interiores brutos son bajos. Con lo que la presión fiscal también es la más baja de Europa, de las más bajas.
¿Se puede decir que a menor presión fiscal o a menor contribución, por emplear un término más amable, menos derechos para la ciudadanía? Siempre. ¿Y menos igualdad, más desigualdad? Siempre, siempre. La justicia fiscal está íntimamente ligada a la justicia social. Sin dinero, sin bases, sin financiación, no hay derechos. Y los derechos en el papel ya hemos visto que no sirven de nada. Por eso es tan importante que tengamos claro que no se impone el pagar. Los impuestos no se imponen. Los impuestos tenemos que concienciarnos de que es la manera de que todos nos salvemos. Ahora esta pandemia nos ha demostrado muchas cosas, pero una de ellas es que ¿quién nos salva? La sanidad pública nos ha salvado, nos está salvando, está haciendo lo que puede por salvarnos. Esa sanidad pública, si no se financia con unos impuestos, obviamente una fiscalidad progresiva, en donde quien más tiene, más pague, y no al contrario, pues yo creo que lo tenemos claro. O sea, ahora más que nunca la pandemia nos ha puesto el espejo delante de hacia dónde tenemos que dirigirnos, de dónde no deberíamos habernos apartado nunca.